hablar de la fisiopatología del hipotiroidismo. Las causas de hipotiroidismo podemos clasificar en adquiridas, cuando estamos hablando en un contexto de hipotiroidismo primario, congénito o adquiridos. De causa congénita tenemos aplasia, hipoplasia de la tiroides, defecto en la biosíntesis de la acción hormonal. Dentro de las adquiridas tenemos las más comunes son cirugía o la utilización de yodo radiactivo o la utilización de drogas, algunas drogas que se usan para el tratamiento del hipotiroidismo, y una disminución de la síntesis o liberación hormonal. Dentro de las adquiridas, una de las más comunes. Tenemos la tiroiditis de Hashimoto, que es una destrucción autoinmunitaria de la glándula tiroides, que nos lleva a un hipotiroidismo. Tenemos la tiroiditis de linfocitaria o subaguda o de Kerbein, todos otros son sinónimos, lo que conllevan a una inflamación aguda de la glándula tiroides. Por un primer momento tenemos algunas concentraciones elevadas de la hormona tiroidea y luego finalmente termina en una etapa donde ocurre un hipotiroidismo. Y la causa farmacológica que vamos a ver más adelante, que estos medicamentos pueden producir hipotiroidismo por disminución en la síntesis o de la liberación hormonal. El hipotiroidismo secundario es cuando la falla está en la hipófisis, y ya vimos algunas patologías cuando falla la hipófisis. En este caso tenemos una secreción deficiente de la TSH que podemos ver en algunas causas de hipopituitarismo. El hipotiroidismo terciario tenemos una falla del hipotálamo, y se ven enfermedades hipotalámicas con secreción deficiente de la hormona liberadora de tirotropina. Este es un cuadro que está en el libro para que vean la clasificación, las causas y el mecanismo patogénico del hipotiroidismo. Los niveles de laboratorio vamos a tener niveles bajos de T3 y de T4. Podemos tener niveles altos de TSH, que incluso pueden llegar a mayor a 20.000 unidades por litro. Y a veces podemos encontrarnos con un valor entre 5 a 20, ¿verdad? Que nos habla de un hipotiroidismo incipiente, con una T3 y T4 normal. O sea, este es un estadio temprano de hipotiroidismo. Pero aquí es lo normal, TSH aumentada y T3 y T4 disminuida en hipotiroidismo. Este es de acuerdo al que eje se ve afectado. Tenemos de la tiroides, cuando se ve afectada a la glándula tiroides, una disminución de la T3 y la T4, pero hay un aumento de la TSH. También tenemos de causa secundaria, con la alteración de la hipófisis, hay una disminución de la TSH y de la T3 y de la T4. Y cuando la causa está en el hipotálamo, es una disminución de la TRH, de la TSH y de la T3 y la T4. ¿Qué síntomas podemos tener en el paciente con hipotiroidismo? Vamos a tener síntomas de bradicardia, aumento de la resistencia vascular periférica. Esto nos puede llevar a una disminución del gasto cardíaco por disminución de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad cardíaca de ese paciente. Pero este paciente puede tener presiones ligeramente elevadas, pero no siempre va a tener hipertensión. Insuficiencia cardíaca nos puede llevar a la larga, y en el laboratorio los niveles de CK sérica pueden estar elevadas. En el electrocardiograma vamos a tener voltajes bajos del complejo QRS. ¿Por qué esto? Porque se acumulan mucopolisacáridos en el miocardio. Podemos tener anemia normocítica normocrómica con eritropoyesis disminuida como causa. Podemos tener una anemia macrocítica moderada por una disminución de la absorción de vitamina B12 y del metabolismo de la médula ósea. Puede haber una anemia megaloblástica franca por anemia perniciosa coexistente. A nivel neuromuscular va a tener paciente astenia, lentitud, bradiquinesia, muchos movimientos lentos, cefalea, mala memoria, ataxia, que quiere decir que es una falta de equilibrio, debilidad, diafragma, retención de CO2. Estos pacientes suelen tener acompañado el síndrome de apnea del sueño, que ya vimos también, porque retiene CO2 y tiene menor tolerancia a la hipoxemia y a la hipercapnia. Estos pacientes tienen vasoconstricción de los vasos renales. Quizás eso se deba a una reducción del péptido natriurético atrial. Eso hace que se retenga agua y finalmente eso nos lleva a un cuadro de hiponatremia. En lactantes hipotiroideos podemos tener retraso mental,
y puede llevar al coma por mixedema en casos extremos de hipotiroidismo, en donde hay mixedema en todo el tejido de la piel, en las uñas, en el cuero cabelludo y a nivel cardíaco. Y entonces el paciente está hipotérmico, está letárgico, con afectación neurológica y a veces empeora tanto el cuadro que pueden llegar a la muerte. A nivel metabólico, tenemos un paciente que tiene aumento del peso, intolerancia al frío, caída de pelo y sudoración escasa. El aumento de peso, más que una ganancia ponderal de grasa, lo que va a ver es un aumento y retención de agua, porque todos esos mucopolisacáridos que acumulan en la piel y en el tejido atrae agua y entonces está edematizado. Puede haber también un aumento del colesterol y triglicéridos. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la acción de la lipoproteína lipasa. A nivel gastrointestinal vamos a tener pacientes que están constipados, que les cuesta irse del cuerpo. A nivel ginecológico vamos a tener hipermenorrea, polimenorrea. Puede haber hiperprolactinemia. ¿Por qué? Porque la T3 tiene un efecto inhibitorio en la secreción de la TRH. Cuando no tenemos una concentración adecuada de la T3, la TRH está estimulada y estimula la secreción de prolactina en la adenohipófisis y tenemos hiperprolactinemia, ¿verdad? Esto generalmente en las mujeres puede producir galactorrea y también en los hombres puede producir amenorrea en las mujeres y puede producir infertilidad en hombres. La piel seca, fácil voluptuosa y edematosa se debe, como habíamos dicho anteriormente, a la acumulación de complejos de proteínas de polisacáridos de ácido conductívico sulfúrico y ácido hialurónico, que lo que promueve es la retención de sodio y agua. Hinchazón difusa, sin fobia en la piel y eso se llama mixedema. Cuando se acumula en la laringe, el paciente tiene voz ronca, uñas quebradizas, cuando se acumulan en la región ungueal. Puede haber carotenemia porque la T3 convierte el caroteno en vitamina A. Cuando no hay T3, en los tejidos no hay esta conversión y se acumula el caroteno. Aquí podemos observar un paciente con hipotiroidismo, como tiene una fase asténica, letárgica, edematosa, impresión así obeso, pero es por retención de líquidos. Y es lo que podemos observar, una piel seca también, deslustrada. Y acá podemos observar después del tratamiento cómo cambió totalmente la fase de la persona. Una paciente con hipotiroidismo, como ven también acá tenemos mixedema. En el rostro, piel seca, fase edematizada. Aquí hay una diferencia entre el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Como se puede observar la diferencia, ¿verdad? A veces no es franca así en el consultorio, ¿verdad? Pero para tener en cuenta. Hay una entidad que es el hipotiroidismo congénito. El hipotiroidismo congénito se da más en mujeres que en varones, ¿verdad? En nacimientos, 1 de cada 4.000 nacimientos. Lo que produce es una digenesia tiroidea, mutaciones en los genes transcriptores PAX8 y TTP2, errores innatos en la síntesis de tiroxina, TT4, mutación en los genes que codifican las transportadoras de yodo o de la tiroglobulina, o hay pérdida en los receptores de TSH, o transmisión transplacentaria de la TSH receptor bloqueante. Entonces, el diagnóstico de hipotiroidismo congénito se puede hacer un diagnóstico precoz realmente porque se le somete al recién nacido a un test y se llama el test del piecito, donde se toma una pequeña muestra de sangre de su talón, eso se analiza y se ve si tiene las concentraciones, a veces depende de la TSH, si tiene las concentraciones adecuadas de TSH o de las hormonas tiroideas. Varía de acuerdo al tipo de test que se haga, pero en general son de la TSH lo que se mide. Tenemos algunos síntomas de hipotiroidismo congénito, como pueden ver, fontanela posterior aumentada de tamaño, puede haber hernia umbilical, la piel seca muteada, hipotermia, letargia, macroglosia, la lengua está aumentada en tamaño, ictericia, constipación o talla baja y retraso del desarrollo psicomotor, lo que se llama cretinismo.
Luego tenemos el hipotiroidismo por medicamentos, que generalmente se deben a algunos medicamentos que se consumen por alguna u otra patología, pero cuando se consume en exceso, en algunos pacientes produce daño, de acuerdo a dónde es el sitio donde actúa para producir el hipotiroidismo. Tenemos el caso de las tioamidas que inhiben a la enzima tiroperoxidasa y bloquean la síntesis de hormonas tiroideas porque bloquea esta enzima. Tenemos el litio que se encuentra aumentada en concentraciones en el citoplasma de células foliculares y esto después impide la liberación pasiva de la T3 y la T4, entonces no libera la T3 y la T4 y produce hipotiroidismo. Tenemos el caso de la amiodarona que se utiliza en arritmias, libera grandes cantidades de yoduro, bloquea la organificación que normalmente ocurre en esta etapa de la tiroperoxidasa, en donde se organifica la tiroglobulina con el yodo para formar la monoyodotirosina o la diyodotirosina. Bueno, no existe esa organificación, ese fenómeno de Wolff-Chaikoff. Si quieren investigar más, pueden buscar en las páginas de Cielo, donde describen este fenómeno con gráficos y describen con más detenimiento. Luego tenemos el propiltiuracilo, que bloquea a nivel central, bloquea a la tiroperoxidasa, y a nivel periférico inhibe la enzima 5-desiodinasa, que es lo que convierte la T4 en la T3. O sea, tiene doble acción el propiltiuracilo, entonces puede producir hipotiroidismo tanto bloqueando la TPO como bloqueando la conversión periférica de la T4 a la T3. Y aquí vamos a hablar un poquito de la tiroiditis de Hashimoto, que hasta el momento es una patogenia desconocida, no se sabe realmente la patogenia verdadera, pero lo que sí se sabe es que es un proceso inmunológico, autoinmunológico. Lo que tenemos es que una tiroides se encuentra en un primer momento normal, luego cuando ocurre la tiroiditis hay una inflamación, un agrandamiento difuso de la glándula tiroides, se vuelve firme, correosa, a veces dolorosa y nodular. Luego enfrenta un proceso inflamatorio crónico que finalmente lleva a la atrofia y la fibrosis de esa glándula. Se cree que son los linfocitos T supresores con la colaboración de los T helper que interactúan contra antígenos específicos de células foliculares. Eso genera inflamación, formación de autoanticuerpos y destrucción glandular. ¿Cuáles son esos antígenos? Por ejemplo, el antígeno de la tiroglobulina o el del receptor o de la enzima TPO. Entonces vienen los anticuerpos y actúan contra esos lugares específicamente. Contra la TSH receptor habíamos visto luego ya un anticuerpo como en el Graves-Basedow, pero en este caso en vez de estimular lo que hace es bloquear a este receptor. Aquí podemos ver en la tiroiditis como en un cuadro agudo, se puede hacer una serología de estos anticuerpos y ver en qué estado está. Si tenemos antígeno de tiroglobulina elevado y la TPO está levemente elevado, estamos en una etapa aguda. Si tenemos la tiroglobulina y la TPO, la tiroglobulina desaparece y la TPO está elevada, estamos ya entre un cuadro entre aguda y crónica ya de ese evento de Hashimoto. Cuando la TRH contra el receptor de TRH está elevada, ya generalmente es una etapa atrófica y fibrótica, o también se suele dar en pacientes lactantes de pacientes lactantes que nacen sin tejido tiroideo detectable y se le puede diagnosticar en los lactantes este anticuerpo. Bueno, recordar que los niveles altos de anticuerpos, pensar en Hashimoto. Si tenemos niveles moderados, pensar en Graves, neoplasias, bocio, multinodular. Y si tenemos niveles bajos, están en ancianos. Esta patología de tiroiditis de Hashimoto se ve con mayor frecuencia cuando está asociado con alteración del antígeno de histocompatibilidad HLR-D5 y relacionado a otras enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide, porque hay un desbalance en el sistema inmunitario. Aquí tenemos un cuadro comparativo del Graves-Basedow con el Hashimoto. Acá tenemos el Graves que tenemos en contexto de hipertiroidismo, que la TSH está baja, T3 y T4 aumentadas, hay anticuerpos estimulantes contra los receptores de TSH y están asociados a otras enfermedades autoinmunes.
Este también está asociado a otras enfermedades autoinmunes, pero el receptor es bloqueante de la TSH y puede haber otros anticuerpos como antitiroglobulina o anti-TPO. Y la TSH está alta y la T3 y T4 están bajas. Y este es en contexto de hipotiroidismo. Y ahora vamos a entrar en otra entidad, que es el bocio. El bocio, como pueden ver ahí en la imagen, es un aumento de la glándula tiroidea, pero es difuso su aumento. La principal causa es un déficit de yodo en la dieta. No hay un buen consumo de yodo, que puede llegar a ser a menos 10 microgramos por día, entonces eso nos da un déficit de hormonas tiroideas. Cuando tenemos aumento de la TSH, produce hipertrofia e hiperplasia de la glándula tiroides. Ese es el mecanismo del bocio. Aumento de la TSH que con el tiempo nos lleva a una hipertrofia e hiperplasia de la glándula tiroides, porque hay un hiperestímulo de ese receptor. Ese bocio puede ser agudo, y si estamos ante un cuadro agudo y se le trata, por ejemplo, una tiroiditis Hashimoto o una enfermedad de Graves, en donde hay un aumento difuso de esa glándula tiroides, si nosotros llegamos a tiempo, tratamos a ese paciente, puede volver a la normalidad esa glándula y volver a su tamaño normal. Ahora, cuando estamos hablando de un bocio crónico, un paciente que hace años que está ahí, que está aumentando su glándula tiroidea, que aumenta el tamaño de su cuello ahí por la glándula, bueno, eso ya suele ser irreversible. Ya solamente con tratamientos quirúrgicos, porque se mantiene ese bocio en forma crónica. Tenemos pacientes que entran en cuadros agudos a repetición y eso se llama bocio multinodular, porque entran en periodos en donde hay un hiperestímulo, luego baja ese estímulo y luego otra vez y así. Eso se llama bocio multinodular. Recordar un poquito que esta es una fotito de la histología de la hiperplasia folicular, donde ven una enorme cantidad de coloide acá y pequeñas células foliculares. Entonces, acá lo que hay un aumento del bocio, perdón, un aumento del coloide y eso genera bocio. Estos serán folículos con abundante coloide tapizados por epitelio aplanado. No es el epitelio folicular normal, sino que está aplanado. Aquí tenemos el bocio multinodular, en donde lo que hay en la macroscopía es nódulos dispersos con zonas de fibrosis y cambios quísticos. Y acá en esta fotito lo que vemos es que hay un nódulo hiperplásico con compresión del parénquima tiroideo residual en la periferia. Y aquí es como se ve el examen físico, un aumentado de tamaño. El bocio vamos a tener con dos mecanismos. Como es el aumento de la glándula tiroides, podemos tener en el contexto de hipotiroidismo o podemos tener en un contexto de hipertiroidismo. Hipertiroidismo ya vimos, puede ser gripácido, bocio nodular tóxico, tumor de células, adenoma hipofisario o la tiroiditis. En el hipotiroidismo, que es lo que ya vimos en parte, puede verse a déficit de yodo por alteración en la biosíntesis, lo que produce. Puede ser por exceso de yodo que bloquea la secreción de hormonas. También un exceso de yodo puede producir hipotiroidismo porque bloquea la secreción de las hormonas. Consumo de bociógenos, ¿verdad? Algunas sustancias que producen bocio. Medicamentos bociógenos y trastornos congénitos y resistencia hipofisaria y periférica, ¿verdad? Todo esto nos puede llevar al bocio por un mecanismo de hipotiroidismo. Entonces, ¿qué ocurre con el bocio? ¿Verdad? Tenemos descenso progresivo de la T4, elevación progresiva de la TSH, hace que se acelere el recambio de yodo e incremente la proporción de secreción de T3 en relación a T4. Y podemos tener síntomas clínicos de hipotiroidismo y tener este laboratorio, y estamos hablando de un bocio. Para entender un poquito más cómo se llega al bocio, tenemos un ejemplo de una paciente que no consume una buena cantidad de yodo. Eso hace que esa glándula tiroides, en esta zona donde se debería de captar el yoduro, no hay una buena captación, disminuye las concentraciones de yodo, no se transporta yodo acá en la luz de la célula folicular, entonces no tiene una buena yodación la tiroglobulina que se secreta. Entonces es una tiroglobulina ineficiente, poca yodación, no se genera entonces buena cantidad de hormonas unidas a la tiroglobulina. La digestión lisosómica escinde todo lo que puede, ¿verdad? Libera cierta cantidad que tiene, pero es escasa. Entonces los T3 y T4 liberados son bajos en concentración y nos producen un hipotiroidismo.
Se reutiliza eso, se estimula, el retículo endoplasmático ruso cree que le falta más tiroglobulina, entonces estimula la secreción de tiroglobulina y esto empieza a llenarse de tiroglobulina, empieza a llenarse este coloide de esta cantidad de tiroglobulina y empieza a expandirse, ¿verdad? Pero es un ciclo que se repite. Entonces, ¿qué pasa con nuestras encargadas de la regulación hormonal? Por ejemplo, con nuestra hipófisis, con nuestro hipotálamo, que ve que capta poco T3 y T4, hace que se estimule la liberación de TSH y la TSH aumenta, 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 aumenta y otra vez vuelve a estimular esto y así es. Y va generando un aumento difuso de la glándula tiroides. Esto lleva a la larga digestión lisosómica deficiente, se acumula tiroglobulina también, hay porciones de atrofia y fibrosis y variación de nódulos calientes a fríos. Hay un bocio multinodular tóxico que generalmente se debe a una heterogeneidad de la celular funcional y puede estar relacionado a mutaciones de oncogenes como el GSP, el proteína GS de la membrana celular para propiciar una situación de hiperfunción. Hay algunos alimentos bociógenos que favorecen la formación de bocio, ¿verdad? Están las familias del Brassicaceae, que están la mandioca, el colinabo, el col, los rabos, ¿verdad? Que son sustancias que se consumen en forma excesiva, pueden llevarnos al bocio. Y hay algunas manifestaciones clínicas en el bocio que podemos obtener cuando el bocio ya es considerable tamaño, aumenta de peso si superan el peso normal de la glándula tiroides. Si pensamos un paciente con bocio va a estar muy aumentado generalmente el peso. Puede pesar hasta 1 kilo. ¿Se acuerdan que tenía que tener hasta 30 gramos nomás? La dificultad respiratoria secundaria o obstrucción por la tráquea, por la compresión que produce el bocio, puede ser importante. La disfagia secundaria por obstrucción también que puede llevar al esófago, es también importante. Problemas cosméticos, la paciente sea compleja por el tamaño de su cuello, ¿verdad? O psicológicos. Y todos los síntomas que ya vimos que puede producir el hipotiroidismo. Algunos pueden desarrollar hipertiroidismo en etapas posteriores, por ejemplo en la enfermedad de Plummer o en particular después de la administración de yodo o medicamentos. Esta es la bibliografía donde ustedes tienen que estudiar, que es la fisiopatología de Hammer y McPhee. De aquí está todo, la parte hipotiroidismo, la bibliografía donde sacamos todo para la clase, ¿verdad? Y algunos para complementar pueden estudiar el Farreras. Así hay alguna información que no les quedó muy claro, pueden complementar con el Farreras. Eso es